Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Pues como saben, una vez por semana tenemos un tema y el día de hoy nos acompaña el maestro Eder Orestes Escalante Lira, psicólogo. Eder, mi querido Eder, muy buena tarde. Y me voy a permitir presentarlo por el tema del día de hoy, que es psicopatología en las relaciones familiares. Voy a permitirme leer brevemente su currículum. El maestro Eder Orestes Escalante Lira es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro en Psicología Criminal y Forense por el Instituto de Ciencia Aplicada, cuenta con diplomado en Psicología Forense por la FES Zaragoza UNAM, cuenta con diplomado en Psicología Forense Familiar por la Sociedad Iberoamericana de Psicología y Ciencias Forenses, cuenta con diplomado en Evaluación Psicológica Integral por parte del Instituto de Salud Mental y Servicios Periciales, cuenta con diplomado en Psicología Forense aplicada a niños, niñas y adolescentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acreditación del eje 2 de metodología para la elaboración de perfiles psicocriminoldelictivos por parte de la Facultad de Zaragoza UNAM, cursos de evaluación psicológica aplicada al diagnóstico clínico, protocolo de Estambul en los juicios orales, evaluación psicológica de las habilidades parentales por la norma 046 para la prevención de atención y erradicación de la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres. La participación del perito en el sistema penal acusatorio. Su experiencia laboral ha sido como psicólogo evaluador adscrito al programa de salud mental en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, como psicólogo dentro de la CONAVIM, de la Secretaría de Gobierno en el programa de atención psicológica telefónica en línea, a la línea Háblalo, como supervisor del área de psicología de la línea de atención psicológica Háblalo, dependiente de CONAVIM, de la Secretaría de Gobierno. Perdón, lo repetí, fundador y director de la Unidad de Servicios Especializados en Psicología Forense y Clínica, perito en Psicología adscrito a la lista de peritos oficiales auxiliares al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, especialista en Psicología adscrito al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Guerrero y docente en materias de Psicología, Victimología, Criminología y Derechos Humanos. Y bueno, pues de verdad es un orgullo, maestro Eder, tenerte siempre aquí con nosotros. Es un placer escucharte y además me siento muy orgullosa y satisfecha de que además laboras aquí en el Centro de Convivencia con nosotros. Y pues bueno, te voy a dar la palabra para que puedas compartirnos este importante tema de psicopatologías en las relaciones familiares, ¿no? Tan importante y tan común que lo vemos aquí en los centros de convivencia. Jefa, antes que nada, muchísimas gracias. Siempre es un gusto que me tomes en cuenta y qué mejor para estas jornadas de capacitaciones y conferencias dar a conocer lo que hacemos aquí en Secofam Acapulco, pero sobre todo de poder explicar estos fenómenos familiares, ¿no? Yo agradezco mucho la confianza en tu servidor para ser partícipe y pues bueno, pues arrancamos, ¿no? La verdad es que hay mucho que ver. Antes de empezar la conferencia, me quiero comprometer, jefa, a que esta presentación pudiera ser una segunda parte, porque pues es demasiada la información y el día de hoy, a pesar de que el tema es psicopatología de las relaciones familiares, nos vamos a centrar mucho en el tema de relación de pareja, pero va a hacer falta poder abordar otras variables como puede ser los problemas que se suscitan en las relaciones parento- o materno-filiales, sí, y también a nivel hermanos, ¿no? Con otras personas. Entonces, hoy va a estar muy interesante, sí, lo vamos a hacer muy dinámico, lo vamos a hacer de una manera que sea muy entendible, pero también va a funcionar mucho para la técnica, para todos aquellos que nos dedicamos a hacer evaluación y diagnóstico, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar entonces, voy a compartir la presentación, ¿sí? Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente la confianza en su servidor.
¿sí? Pues bueno, estábamos hablando de este tema, ¿no? Un poco controversial, ¿no? Psicopatología en las relaciones familiares. ¿Por qué psicopatología en las relaciones familiares? Porque esta pandemia trajo a emergir, ¿sí? Todas aquellas condiciones de salud mental que se vieron trastocadas por no tener un equilibrio psicoemocional o psicológico, ¿no? Eso que le llamamos homeostasis, que es suscitó muchas aristas en el seno familiar, ¿no? El día de hoy estaba viendo las noticias, por ejemplo, de los índices de violencia hacia los adultos mayores, ¿sí? De un 20%, 30% que se daba, se agudizó a un 70%, ¿no? Y no solamente de los hijos hacia los padres, sino de los nietos hacia los abuelos y en viceversa también, ¿no? Entonces, esos aunados a lo muy conocido de los indicadores de violencia familiar en contra de las mujeres y en contra de los menores, pues bueno, nos dio a la tarea de empezar a analizar, bueno, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué al momento de que juntamos a la familia en un confinamiento suceden estas interacciones caóticas y se suscitan problemas al respecto, ¿no? Y con independencia del tema del confinamiento, pues entender también que nosotros al momento de ir creciendo, vamos desarrollando todo este concepto que se llama personalidad. Y la personalidad lo entendemos como esa forma y esa manera de ser que va a permitir que tengamos interacción con los diferentes miembros de la familia, para el caso que nos toca, pero no solamente es familiar, sino es a nivel psicosocial, ¿no? Entonces, este abordaje psicopatológico, más que buscar la categoría diagnóstica sobre qué alteraciones en la salud mental pudiera estar presentando algún miembro familiar, lo debemos de ver como el abordaje, ¿sí? De la salud mental, ¿sí? En el sistema psicosocial en el cual nos estamos desenvolviendo. Particularmente ahorita vamos a hablar en las relaciones familiares, ¿no? ¿Por qué tantas incidencias en divorcios? ¿Por qué tantas incidencias en niveles de maltrato? ¿Por qué tanta incidencia en complicaciones respecto a los cuidados, crianza, custodia en los menores, ¿no? Y estos mismos cómo van formando. Fíjense, muchos se estipula el día de hoy de la famosa generación de cristal, ¿no? De que los niños o los jóvenes de ahora son muy frágiles, son muy hipersensibles a las críticas y no como la gente de antes que venía arrastrando ciertas estructuras o mayores capacidades de resiliencia hacia los conflictos. Pero lo que no están viendo esas personas que critican esa generación de cristal es que es el producto, ¿sí? De esas generaciones que resintieron maltrato, sí, que resintieron negligencias, que estuvieron atravesando por estilos de crianza quizás no muy funcionales y más bien coercitivos, basados en ideas machistas, ¿sí? o muy arraigadas, y que por lo tanto están generando estos efectos en los jóvenes, ¿no? Entonces, no es que esta generación sea nueva y que esté generando estos estilos de comportamiento, viene precisamente arrastrando de esta carga genética, ¿sí? Y de estas experiencias de vida que están conformando la personalidad de estos jóvenes, ¿no? Y es entonces en lo que nos vamos a meter a hablar el día de hoy. ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Y además, un tema principal que es empezar a disminuir los índices de violencias en las parejas, ¿no? En definitiva, creo que la constante del confinamiento fue múltiples problemas entre lo económico, entre la preocupación de la salud, pero mucho fue el choque de personalidades, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y los checkpoints, ¿sí? O los puntos a analizar para tener cautela con personalidades que puedan ser susceptibles de algún trastorno de personalidad, ¿no? Y precisamente les comentaba, o más bien en el currículum, la parte de incorporar la perspectiva de derechos humanos a la familia, ¿sí? Porque hoy viene dando múltiples ventajas este tipo de abordamientos, ¿no? Por una parte, entendemos que la familia pues es uno de los contextos más relevantes en la vida del ser humano. Fíjense, estos estudios muestran el estrecho vínculo que existe entre las experiencias vividas en la familia y la salud y el desarrollo del individuo, ¿sí? Entonces, ahí podemos entender, ¿sí? Estos
esta teoría de los vínculos y de los apegos que se empiezan a dar en la familia empieza a también tener impactos en las formas de generar la conducta y el comportamiento, ¿sí? Y no solamente esto, no, sino fíjense, en la salud y el desarrollo del individuo, pues, ¿sí? ¿Algo pasó? Ahí está, sí. La importancia de la familia como el núcleo y el origen de la sociedad y pieza fundamental en la formación y desarrollo de la personalidad. Ese es el punto medular a que queremos llegar. La personalidad debemos entender que tiene dos componentes bien importantes, ¿sí? La parte genética hereditaria que hereda mamá, papá, abuelo, abuela, a tatarabuelo, ¿sí? Pero también las experiencias y las diferentes actividades que suceden en el desarrollo de la vida van a tener como culminación este desarrollo de la personalidad. Y un lugar donde se van a dar las primeras experiencias vitales de vida, pues es en el seno familiar, ¿no? En los apegos, en los vínculos, en la crianza, ¿sí? En la educación. Y para ello quiero que quede como muy claro para las personas que no son psicólogos o psicólogas, ¿sí? Y quizás a los que no lo sabían, poder distinguir entre educación e instrucción, pues, ¿sí? Educación lo vamos a entender como la actividad de generar reglas, normas, valores, pautas de conducta, ¿sí? Que van a tener implicaciones aquí en esto del desarrollo de la personalidad, pues. Y por otro lado, ¿sí? En cuanto a lo que es la instrucción, que es el que se adquiere en la escuela, donde se enseña español, matemáticas, geografía, ¿sí? Se adquiere un nivel primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, ¿sí? Es importante esto porque muchas personas confunden estos dos términos al momento de analizar este desarrollo de la personalidad. Entonces, uno de repente en la calle escucha que esta persona no es educada, ¿no? Porque no sabe alguna respuesta de historia. No. Si estamos hablando que quizás le falta instrucción en historia, ¿no? Lo cierto es que una persona no educada es aquella persona que comete errores de juicios ante las normas establecidas en alguna sociedad, pues, ¿no? Y entonces, al igual que con la persona humana en este sentido individual, se le ha protegido al nivel de derecho humano en diversos documentos internacionales. Es decir, se le da a la familia un valor vital, ¿sí? Que es lo que intentamos hacer aquí en SECOFAM, a pesar de que estén las personas en un litigio o en algún conflicto, pues bueno, siempre se les protege con una visión humana y con la garantía de que se brinde el mejor abordaje profesional para que ese litigio pueda ser de una forma más sensible, más humana y se respeten todas aquellas garantías hacia las partes familiares, pues, ¿no? Por ejemplo, no me quiero meter mucho al tema de derechos humanos, no es el motivo de esta plática, pero sí es importante que analicemos, por ejemplo, este 10º artículo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de forma literal describe, ¿no? A la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, ¿sí? Y se le asigna el nivel más alto de protección y asistencia posibles desde su constitución, es decir, matrimonio libre y garantizado por el Estado, y en el cuidado y educación de los hijos, ¿sí? O sea, es responsabilidad, pues, de este matrimonio que está buscando formalizar hacia una familia, velar por su protección, ¿sí? Y ejercer la mejor educación de los hijos. ¿Por qué se le da todas estas garantías? Pues porque esta educación va a tener impactos con la sociedad, pues, ¿sí? Del resultado que hagamos de este proceso educativo en la familia, van a salir hacia la sociedad y se van a convertir en sujetos, ¿sí? Adaptados o pertenecientes a un grupo o a una sociedad. Entonces, aquí la parte importante de que podamos tener personas mental saludablemente, con salud emocional estable, ¿no? Por una parte, no solamente en toda la variable, ¿no? Pero pues, ¿qué sucedió, no? Entendemos que muchas veces peleamos, ¿sí? Con alguna pareja, ¿sí? O las parejas empiezan a pelear, empiezan a tener diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver el problema, ¿sí? Pero no sabemos por qué está pasando eso, ¿no? No entendemos por qué la otra parte no entiende mis razones, ¿sí? Y por qué mis razones quizás no puedan ser bien explicables hacia la otra persona, ¿no? ¿Por qué yo puedo atribuir que una conducta puede tener la finalidad de atacarme o que mi pareja quizás no entienda que quizás yo me estoy protegiendo de alguna cuestión, ¿no?
¿Qué sucede entonces en este problema, en estos problemas familiares? Que estas dos personas sí piensan que nada más están teniendo un choque de ideas entre ellos. Sin embargo, no se están dando cuenta que seguramente ese conflicto va a pasar hacia las otras intervinientes de la familia, como son, ¿sí? Pues los menores, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya empezamos a hacer el proceso de evaluación, ¿no? Aquí ya le entramos a la zona un poco más técnica, ¿sí? Fíjense por acá, Ackerman plantea que en ciertas familias la zona principal del estrés se centra alrededor de 3 relaciones, ¿sí? Las matrimoniales, las paternofiliales, ¿sí? Y una lucha destinada a reconciliar las exigencias de múltiples roles o en reforzar la posición de la familia dentro de la comunidad, ¿sí? Fíjense cómo esto lo tenemos que ver desde un punto de vista que se llama sistémico. Es decir, la teoría general de los sistemas nos indica que un sistema afecta a otro subsistema y por lo tanto todo el ecosistema se vuelve afectado por todos los movimientos dinámicos que puedan pasar. Entonces, en este sentido, el autor nos menciona muy claramente cómo tenemos que analizar bien estas relaciones matrimoniales, ¿sí? Y también las paternofiliales para poder entender cómo se está suscitando ese problema alrededor, ¿no? Digamos, de una forma más digerible también, Andolfi revisa el tono general de la familia sobre la base de 3 relaciones: las relaciones entre los padres, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones entre hijos, que esto es lo que hacemos aquí al momento de hacer una evaluación psicológica, ¿sí? En el momento de que solicitan por parte del juzgado de forma genérica, realice una evaluación psicológica de las partes y remita este informe al juzgado, pues bueno, aquí es donde nosotros nos centramos en escudriñir, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita el juzgado? ¿Sí? Y la bibliografía técnica nos dice, bueno, evalúate el tono general de la familia, cómo se encuentra la familia, y es por lo tanto que analizamos la relación entre los padres, ¿sí? De forma individual y de forma de pareja, la relación entre padres e hijos, ¿sí? Donde podemos tener evaluaciones sobre cómo se encuentra el estado psicológico de los hijos, ¿sí? Con la visión acerca de los ejercicios parentales que puedan estar haciendo sus figuras parentales, y también, ¿sí? En todo caso, si es el caso, las relaciones que existen entre los hermanos, entre los hijos, o entre los hijos de las otras parejas, ¿sí? Que también llega a ser motivo de análisis, pues, ¿no? Entonces, nótese cómo es toda una evaluación integral, ¿sí? No es nada más evaluar una figura parental y con ello poder hacer inferencias sobre por qué se suscitó el conflicto, ¿no? Hay que ver las caras de la moneda en la evaluación de los padres, pero cuando es la evaluación integral hay que ver la moneda con el cambio, pues, es decir, con todo lo que interviene el sistema familiar, ¿sí? Y esto mismo sí ha sido corroborado, sí, por ejemplo, en documentos como la Clasificación Internacional de las Enfermedades, actualmente en su 11ª versión, sí, de la Organización Mundial de la Salud, que es el manual que utilizamos o nos referimos los profesionales en salud mental para poder encontrar aquellas cuestiones que sean susceptibles de trastornos o de psicopatologías que estén asociadas a alguna variable, en este caso, ante los problemas de familia, sí, y los podemos encontrar en esta clasificación, ¿no? En lo que se denominan problemas de relación, ¿sí? Y podemos encontrar todas aquellas variables o trastornos que se puedan asociar a problemas conyugales, problemas paternofiliales, ¿sí? Y problemas de relación entre hermanos, ¿sí? Problemas conyugales, pues bueno, podemos encontrar desde cuestiones de maltrato, ¿sí? Cuestiones como de salud mental basada en trastornos de personalidad o en trastornos cognitivos, por ejemplo, ¿no? O problemas paternofiliales como lo puede ser el abandono infantil, el maltrato infantil, ¿sí? La alienación parental, por ejemplo, ¿sí? Y también los problemas de relaciones entre los hermanos, ¿no? Uno de los muy comunes pues es el famoso desplazamiento, ¿sí? O los pleitos entre los hermanos, aunque también aquí puede encontrarse un poquito de susceptibilidad hacia el consumo de drogas, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a enfocar hoy mucho en este problema de cuestiones conyugales, ¿no? Como les dije, me quedo con el compromiso de poder analizar alguna otra plática donde hablemos más a fondo de los problemas paternofiliales, ¿sí? Y pues bueno, a partir de este análisis sistémico familiar, ¿sí? Es donde podemos encontrar el origen de los famosos traumas psicológicos, ¿no? Es muy común que si nosotros hablamos con familias
te empiezan a dar la experiencia de por qué sus hijos se pueden comportar de una tal u otra forma, ¿no? O qué fue lo que pasó, que viene de una forma de maltrato. Entonces las gentes saben que a partir de ahí se generan los traumas, ¿no? En el seno familiar, los conflictos entre papás e hijos, específicamente los varones con los papás, ¿no? De que es que como su papá fue muy rudo o agresivo con él, por ende el menor se va a comportar de esa forma. La lógica es muy entendible, ¿sí? Aquí lo que nos toca a nosotros como especialistas en la conducta y el comportamiento es determinar de forma muy precisa, ¿sí? Por qué se están originando estos estilos de personalidad o estas formas de conducta, ¿no? Se determina el carácter, ¿sí? Y se establecen los fundamentos para las futuras relaciones interpersonales. Fíjense que dice el carácter, no dice la personalidad. Técnicamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la personalidad no se puede establecer hasta en tanto no pase la mayoría de edad o el desarrollo neuropsicológico, ¿sí? Total, ¿no? Que oscila entre los 17 hasta los 21 o 22 años. Sin embargo, hay variables que establecen un poco más, un poco menos, ¿no? Técnicamente para nosotros establecemos que la personalidad es en el momento en que la persona ya tiene una mayoría de edad y al momento de la evaluación encontramos que sí están predominando aquellos rasgos de personalidad que ya cumplen algún estilo, ¿sí? Es decir, todos tenemos diferentes rasgos de cualquier tipo de personalidad, ¿sí? Sin embargo, antes de que se llame personalidad, se llama carácter, ¿no? Uno de los errores muy comunes que encontramos en ciertos informes es que en evaluaciones infantiles es que refieren que, por ejemplo, que la personalidad del menor se ha convertido en muy agresiva, ¿no? Bueno, no es personalidad, ¿no? O que el menor es que diga qué tipo de personalidad tiene el menor. No, tampoco es personalidad. Estamos hablando que la personalidad se encuentra en una fase de desarrollo. La respuesta correcta será mencionar cómo se encuentra el desarrollo del carácter, ¿sí? Recuerden, o más bien haciendo como un tema muy enfático. La personalidad se compone de la carga genética, ¿sí? Que es el temperamento, ¿sí? Que es decir, aquello que transmite genéticamente mamá, papá, ¿sí? Y la parte, el temperamento y la parte del carácter, pues, ¿no? Que es lo que sucede a partir de los 5 años y medio de vida hasta los 17, 10 y algo, ¿sí? Donde la persona va a tener diferentes expectativas y diferentes actividades cotidianas de la vida que van a tener como consecuencia este desarrollo del carácter. Es por eso que nosotros podemos tener, por ejemplo, hermanos diferentes, ¿no? En el caso de que tengamos dos hermanos, quizás tengan algunas conductas en similar, porque pues traen toda la parte del temperamento, que es la parte genética, ¿sí? Sin embargo, de repente llegan a ser muy diferentes porque las expectativas o las experiencias de vida han sido diferentes, ¿no? Y se establecen esos fundamentos para las futuras relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, cuando establecemos que un menor, ¿sí? Incluso lo tienen como forma de broma, ¿no? Si lo vemos en los memes o en las redes sociales, cuando alguien dice un comentario como bizarro o extravagante, inmediatamente le contesta, ¿no? Todo viene en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde establecemos que una persona se puede considerar que está saludable, ¿no? De todo lo que sucede en el seno familiar, ¿sí? Nótense, por ejemplo, ¿no? Los pioneros de la terapia familiar, ¿sí? Sugieren mecanismos a través de los cuales la disfunción se traslada del vínculo parental hacia toda la familia, ¿sí? Es decir, el sistema, como les decía hace rato, afecta a los otros subsistemas familiares. El problema que se puede dar entre las figuras parentales, por supuesto que va a tener problemas con los hijos y las demás personas que intervienen en la familia, ¿sí? Fíjense acá, uno de los fenómenos a analizar, ¿no? Myung-Shin, ¿sí? En el mecanismo del rodeo, explica que un padre y una madre, estresados por problemas de trabajo, pueden regresar al hogar y criticarse mutuamente. Esto es natural, ¿no? Uno viene ya con el desgaste físico, con el desgaste mental, con el problema del tráfico, el problema de los demás problemas sociales que se vienen dando, ¿sí? Y es normal que uno llegue con la impulsividad pues un poco más endeble y poder reaccionar de esta forma, ¿no? Y criticarse por, no sé, dejaste la toalla tirada o tus zapatos se quedaron ahí,
y empezar a tener ahí un choque de pleitos, ¿no? Pero, ¿sí? Luego pueden desviar su conflicto a través de un ataque contra un hijo, ¿sí? Ello reduce el peligro del subsistema conyugal, pero afecta al hijo. ¿Qué quiere decir este mecanismo de rodeo? Como no puedo encarar a mi pareja, ¿sí? Entonces busco un pretexto para que mi hijo no sea quien me la deba, sino quien me la pague. Es el famoso fenómeno de quien rompa, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón. El fenómeno de quién paga los platos rotos, ¿no? Entonces buscan la mínima oportunidad para poder afectar, ¿sí? A otra parte con la finalidad de sacar pues toda esa frustración o todo ese conflicto y desviar hacia el hijo. Pero quizás no solamente sea la intención de atacar al hijo, sino castigar hacia la otra parte, ¿no? Esto le llamamos el mecanismo del el rodeo, ¿no? Y esto es, bueno, aquí es muy común encontrar padres o madres que están en una situación de divorcio que pasan por este mecanismo, ¿no? Que al no poder tener el control de las situaciones trasladan sus conflictos hacia los menores, ¿no? Palossi, sí, describe dos mecanismos en este mismo sentido, ¿sí? El de instigación, ¿sí? Que es un juego de pareja en el que una de las partes provoca a su contraparte de forma camuflajeada, ¿sí? Y esta responde con una ira disimulada, la cual finalmente instiga a un hijo o una hija como un tercer miembro de la tríada, pues, ¿no? Entonces empieza, digamos, esta es como la escalada de violencia, ¿no? Y echar como un buscapiés, ¿sí? A ver si me captas esa parte, ¿sí? Y yo respondo también como disimuladamente, pero al final de cuentas, sí, viene el desfogue hacia los menores, ¿no? Y en el embrollo, sí, uno de los progenitores utiliza a la hija o al hijo para castigar al otro, ¿no? Este también es muy, pero muy, muy común en las evaluaciones que tenemos, ¿no? Y muchas veces el padre custodio, la madre custodia, ante la impotencia o la frustración de que no pueda solucionar el problema parental, utilizan a los menores para desfogar este tipo de circunstancias. Y todo esto tiene una explicación, ¿sí? O sea, estas personas o estas figuras parentales que se comportan de esta forma, los podemos analizar desde una perspectiva, sin duda alguna, psicopatológica, pues, ¿no? Porque una persona con salud mental, ¿sí? Equilibrado emocionalmente, cognitivamente, conductualmente, no va a cometer este tipo de mecanismos contra sus hijos, a pesar de que se pudiera estar enrolando en un proceso de separación o de divorcio, ¿sí? Fíjense, refiriéndose a eso mismo, Bowen, ¿sí? Afirma con precisión que en la mayor parte de las familias el problema se extenderá a las tres áreas, es decir, al paciente, que es quien busca la atención, a su pareja, ¿sí? O sea, este es su contraparte, ¿sí? Y a los hijos, ¿sí? Por supuesto. Por eso es que el modelo sistémico nos facilita mucho a los psicólogos, a las psicólogas, evaluadoras, peritos, peritas, ¿sí? A poder analizar todo el estudio macro. Y si tenemos conectadas agentes que trabajan en los juzgados, pues entonces entender por qué tenemos que analizar a todo el sistema familiar, ¿sí? No solamente alguna de las partes, incluyendo a los hijos, ¿sí? Y pues bueno, problemas en las relaciones de pareja, apenas le entramos como a una pequeñita punta del iceberg, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos identificar una pareja conflictiva, ¿sí? Y cómo poder manejar esa situación al respecto, ¿sale? Uno de los fenómenos que está pasando, ¿sí? Y que ya tiene un buen rato pasando, es este fenómeno del FUBing, ¿sí? Vemos bueno, antes de la pandemia, por supuesto, ¿sí? Seguramente después, este tipo de circunstancias, ¿no? El ignorar a tu pareja con la finalidad de estar, ¿sí? En el teléfono o en la era digital y no poderte desconectar y darle prioridad a ello sobre, por ejemplo, acá tenemos la cena, ¿no? O la hora de la comida, donde esta oportunidad que tenemos como pareja para poder hablar, conectarnos, abordar algún tema en específico, ¿sí? No, se desvía por el hecho de estar anclados a el teléfono celular, ¿no? Llámese redes sociales, llámese búsqueda de información, llámese videos, lo que sea, ¿sí? Darle prioridad a este fenómeno que ya llega a ser pues patológico, pues, ¿no? El preferir este tipo de contactos a de la pareja, sí, va a tener como consecuencias
ideas, pues no distorsionadas, sino reales de lo que puede estar pasando en la relación de pareja, ¿sí? Entonces es, digamos, un tipo de omisión un tipo de ignorar hacia tu pareja, ¿no? Pero también está pasando que es el espionaje, ¿no? Y sí se da mucho. Y nótese, por ejemplo, ¿no? El FUBING puede considerarse como la atención preferente que se le da al uso del teléfono celular sobre la conversación o atención que se le puede dar a una persona que está con nosotros en ese momento, ¿sí? Viene de la composición de dos palabras en inglés, phone, teléfono, snubbing, menospreciar, ¿no? Yo no soy mucho de la idea de los términos anglosajones, pero bueno, vamos a entender lo que seguramente nosotros lo vamos a poder atribuir pronto a un vocablo castellano, ¿no? Pero en este caso lo pudimos ver, sí, como la imagen nos los da, en cuestiones de las relaciones de pareja. Sin embargo, se extiende esta circunstancia, ¿no? Fíjense, 46% de las parejas se sienten desplazadas por el uso del celular en su relación de pareja, ¿sí? El 23% dicen que esto crea conflictos entre la pareja, afecta la satisfacción en la relación, ¿sí? 37% reportan sentirse deprimidos cuando esto sucede, ¿sí? Indicadores claros, crudos y concretos, ¿sí? Por supuesto, imagínate, o sea, ya estás por entrar a la cena o a la comida oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué hiciste? Y espérame tantito, o sea, no poderte desanclar del teléfono. Hay algunas personas que me dicen, bueno, es que pues, es mi herramienta de trabajo, es muy necesario para mí porque cualquier variable que tú quieras, ¿sí? Por supuesto que es entendible, pero si vamos a estar ya a punto de ver, o estamos en el cine, ¿sí? O en el cuarto ya a punto de dormir y que estés pegado ahí en el teléfono y omitas a tu pareja, ahí viene el problema, ¿no? Y nótese cómo de ese 46%, ¿sí? Se sienten desplazados, 23% que esto es lo que va a favorecer más conflictos entre la pareja, ¿sí? Y aquí es donde ya vamos a empezar a entrar en conflicto con los tipos de personalidades, ¿sí? Al 37%, ¿sí? Genera afectaciones anímicas, o sea, una sensación de depresión, ¿sí? Investigadores dicen que las personas tenemos a minimizar el impacto que causa este fenómeno en la calidad de vida de la pareja, pero es la frecuencia con que esto sucede lo que va deteriorando la relación. Es decir, yo puedo entender que en algún tiempo es necesario que estés muy vinculado a ello. Sin embargo, sí, va a pasar y se va a llenar ese vasito de agua hasta que va a explotar y va a suceder afectaciones psicopatológicas que van a ser susceptibles de análisis y que, por supuesto, los compañeros que están haciendo evaluación no me dejarán mentir. Yo creo que en un 70% de las evaluaciones siempre existe el alegato de no puede dejar el celular, siempre se la pasa pegada en el celular, es que él no deja de estar en el celular, hasta el sanitario acude con el celular, pero es que o sea, es una constante ese tipo de circunstancias y ya es un fenómeno que tenemos que ir aterrizando y explicando, ¿no? El problema está que al momento del ejercicio parental también está siendo la solución, ¿no? Aparte del daño cognitivo o sensoperceptual que se les puede dar a los chiquitines por estarle poniendo este tipo de objetos, ya se está volviendo el mecanismo de control de conducta para las parejas, ¿no? O en este caso, ante las figuras parentales de que es que mi mamá sí me deja estar más tiempo con la tablet y tú no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber un sesgo y favorecer más hacia una figura parental porque es más permisivo con este tipo de instrumentos, ¿no? Lo cual definitivamente no es absolutamente nada saludable. Peor aún, sí, las nuevas generaciones empiezan a desarrollar estos estereotipos y esta manera de abordar el teléfono celular, pues, ¿no? Entonces, es importante que podamos entender que esto es lo que está sucediendo de forma patológica, ¿sí? Transmitir este tipo de conductas, ¿sí? Hacia este tipo de prácticas que no son absolutamente nada funcionales, pues, ¿no? Y ante lo que les decía, pues vamos a analizar un poco el tema de personalidad, ¿sí? Entender que entonces cuando una persona empieza a tener este tipo de comportamientos, se vuelven empiezan a ser como inflexibles, caóticos, no racionales ante el abordaje de las experiencias, ¿sí? Pues bueno, hay que entender que los trastornos de personalidad están presentes, tenemos una amplia disposición a padecerlos,
porque de por sí nuestra sociedad vive bajo un trinomio, ¿no? Ansiedad, depresión y estrés, ¿sí? Y si eso le sumamos los diferentes escenarios sociales que cada vez se han expandido, pues bueno, cada quien empieza a encontrar o a ser más inflexible a través de las experiencias de vida y los rasgos o estructuras de personalidad que cada quien va arraigando ahí al respecto, ¿no? Fíjense, entender cuándo está presente un trastorno de personalidad, ¿sí? Está profundamente enraizado y es de naturaleza inflexible, ¿sí? Es una persona que no va a cambiar su estilo de pensar, ¿sí? Y que tampoco va a aceptar que tú le hagas alguna crítica o que pueda él manejar de una forma más amena lo que le está pasando. Es desadaptativo, especialmente en los contextos interpersonales, pues es decir, con las demás personas es la persona que cae mal, es la persona que hace un ambiente caótico, es la persona que siempre va a buscar lo malo, la grilla, etcétera, etcétera, ¿no? Es relativamente estable a lo largo del tiempo, es decir, no se cura con paracetamol, pues, ¿sí? Lleva todo un proceso de vida, como les he comentado, para que una persona se comporte de esa forma, ¿sí? Para la técnica, para las psicólogas y psicólogos. O sea, es decir, no puedes decirme que un trastorno de personalidad se hizo hace 2 meses, hace 3 meses, no. Un trastorno de personalidad lleva todo un desarrollo, ¿sí? Para que empiece a tener este tipo de expresiones conductuales, ¿sí? Deteriora de forma significativa la capacidad de la persona para funcionar, ¿sí? Es decir, limita, ¿sí? a la persona, ¿sí? Para poderse desenvolver de forma asertiva o armoniosa con sus esferas psicosociales y produce malestar en el entorno de la persona. Sí, seguramente tú que estás viendo esta charla has identificado a alguna persona con estas características. Si no eres un profesional de la psicología, si identificas a una persona así, entonces usa el checkpoint, ¿sí? O sea, dale como like a la idea de que tienes que canalizar a un profesional de la salud mental, ¿sí? Porque también lo que sucede es que se utiliza esta información en contra sin tener como todos los elementos y esto también puede suscitar a otros problemas en la personalidad, pues, ¿no? Hay criterios generales de los trastornos de la personalidad, ¿sí? Sin embargo, muy rápido, porque no me quiero detener en ello, es un patrón perdurable de experiencias internas, ¿sí? Afecta toda la condición psicológica, es decir, a nivel cognitivo, la manera de percibirse, de percibir a los demás, de atribuir, ¿sí? La manera de sentir, es decir, la afectividad, la intensidad de las emociones, las características, por ejemplo, este concepto, ¿no? De la habilidad de las emociones, que por ejemplo la sociedad tiende a mencionar que es la bipolaridad, ¿no? Una persona que ahorita está triste y al rato está feliz y se vuelve a poner triste, lo atribuyen con una persona bipolar, cuando no es bipolar. Eso se llama la habilidad afectiva, ¿sí? La bipolaridad es algo diferente, que hablaremos en otro contexto, pero la bipolaridad tendrá que pasar 6 meses en un estado depresivo, 6 meses en un estado como muy activo o maníaco, ¿no? La habilidad, personas que cambian su estabilidad afectiva de forma muy variable en periodos muy cortos, ¿no? Como en el día, en la tarde, ¿sí? Su funcionamiento interpersonal, su control de impulsos, ¿sí? Y que afecta tanto a nivel personal como a nivel colectivo, pues, ¿no? De forma predominante, pues, o sea, no es una afectación que sucede por accidente o porque una vez reaccionó de forma incomprensible o porque algo sucedió y reaccionó de esta forma. No, ya es su estilo de vida, su forma de ser, pues, al respecto, ¿no? Y pues bueno, no me quiero enfrascar mucho en ello, ¿sí? Y la parte más importante es decirles, un trastorno de personalidad no se hizo ayer. Entonces, al momento de interactuar, ¿sí? con la pareja y chocan estas personalidades a un nivel de trastorno, es donde entonces vamos a encontrar la génesis de los problemas, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con los trastornos, ¿sí? Y podemos encontrar uno muy común, ¿sí? Que es el trastorno paranoico, ¿sí? O el vigilante, ¿no? Una persona con un trastorno paranoico, un trastorno paranoide de la personalidad, son personas que están a la defensiva, ¿sí? Son las personas que desconfían de todas las personas, es más, se puede desconfiar de sí misma, vigilan de manera constante las conductas de otras personas, se asustan, ¿sí?
se adjudican los defectos, incapacidades, inseguridades, miedos, ¿sí? Haciendo creer que todo tiene que ver como con él, ¿no? O que son la culpa. Son personas inflexibles, son personas celosas, ¿sí? Aquí es donde podemos encontrar la famosa celotipia, ¿sí? Que más que celotipia sería trastorno de personalidad paranoide con afectaciones en las relaciones conyugales, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que sucede. Entonces, una persona con un trastorno va a ser de esta forma, ¿no? Desconfiado, inseguro, suspicaz, a la defensiva, va a tomar todo de mal forma, va a pensar que todo le andas estudiando, vigilando, ¿no? Por eso es el paranoide, ¿no? Tenemos otros, sí, por ejemplo, que es la personalidad esquizoide, que son las personas que son asociales prácticamente, ¿no? Son personas tímidas, distantes, frías, introvertidas, ¿sí? Que evitan tener contacto social. Entonces, imagínate que colocamos una persona paranoide con un esquizoide, mientras va a estar bien encerradito en su casa, el paranoide va a estar pensando, ¿y por qué está encerrado? ¿Y por qué no quiere salir? Seguramente lo quieren, lo van a buscar, o seguramente tiene un plan por hacer, ¿sí? Mientras que está pensando que allá afuera está el peligro, estás mejor aquí adentro, no me interesa lo que piensan los demás de mí, ¿sí? Vean cómo empezamos a conjugar, ¿sí? Las personalidades ahí al respecto, ¿no? Uno de los más inflexibles o de los más difíciles de poder entender o poder abordar, pues es el esquizotípico, ¿no? Que comparte, fíjense, mismas características de los dos anteriores, es decir, se puede encontrar en una postura muy vigilante, ¿sí? O una postura muy distante, ¿sí? Pero son personas que llegan a tener ideas o creencias extrañas, fantasiosas o supersticiosas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las personas que leen las manos, las personas que te leen mucho el tarot, que te están diciendo que algo te va a pasar, o sea, no sé, que ideas totalmente fantasiosas o extravagantes, ¿no? Que no me quisiera meter en temas más sensibles, pero de tal forma que pueda atentar contra el raciocinio de alguna persona, ¿no? Entonces imagínate que esta pareja sí se enraice con una persona paranoide. Mientras está pensando que algo le puede pasar porque hay un cosmos que está influenciando su conducta, el paranoide seguramente está, no, y quiere que yo me vuelva loca porque seguramente se quiere quedar con toda la herencia, bla, bla, bla. Un poco de los trastornos del grupo A, de los denominados raros o excéntricos, ¿no? Tenemos los del grupo B, ¿sí? Pues bueno, de los más comunes, pues las personalidades antisociales, ¿no? Que son personas que tienden a ser unas personas muy despreciativas, que no se arraigan mucho a las reglas sociales, ¿sí? Que siempre andan en búsqueda de un beneficio personal, que no les importa lastimar física o emocionalmente a otras personas, ¿sí? Así tengan que pasar o no las leyes convencionales, ¿sí? No les importa las consecuencias de sus actos, ¿sí? Como personalidad, enraizarse con una persona de esta índole, son personas, por ejemplo, que me ha tocado analizar en casos como se buscan, obviamente, una personalidad mucho más débil y le sacan créditos, ¿no? Ándale, si tú me amas, pídete un crédito de unos 50,000 pesos, ¿no? Y se va con todo y el crédito y a la persona la deja con toda esa deuda y es capaz de reírse porque más bien la otra le creyó, ¿no? O sea, este tipo de personas se llegan a dar. Y sí, también hay una incidencia sobre ello. Otra muy caótica y muy difícil de poder analizar es la personalidad límite o personalidad también conocida como borderline, ¿no? Que son personas que tienden a tener un comportamiento errático, explosivo y dramático, ¿sí? O sea, aquí con este tipo de personas no hay un término medio, ¿sí? Son personas que se encuentran precisamente entre la realidad y prácticamente una psicopatología mental severa, pues, ¿no? No tienen arranque, no tienen frenos conductuales, buscan tener una vida que sea conforme a sus necesidades y puede tener errores de juicio muy, muy, muy marcados, como gastos excesivos o fiestas excesivas o depresiones excesivas, ¿sí? Entonces, imagínense la pareja, ¿no? Una persona, una mujer con una personalidad límite, con un hombre con una personalidad antisocial, vamos a tener ahí dos volcanes en erupción completamente, ¿no? Lo peor de todo es que cuando juntan estos dos tipos de personalidades, pueden suceder conflictos con los menores muy, 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 muy caóticos, al grado de maltratos o negligencias parentales que pueden ser incluso consideradas como delitos, ¿no? Como
el caso de los padres que a uno de sus hijos vendieron sus órganos, ¿no? Las córneas, el caso de Fernandito se llama, sucedió allá en el Estado de México. Y pues bueno, por ejemplo, en este caso que está en investigación de Frida Sofía, ¿sí? Que le están atribuyendo el famoso trastorno límite de personalidad, arraigado en la adolescencia, ¿sí? Se hizo todo un revuelo, un rebrote al respecto de que ella está atravesando por un trastorno de personalidad límite y que por ende su impulsividad la está llevando a cometer este tipo de denuncias, ¿no? Al final de cuentas no podemos hacer ninguna inferencia de ello, solamente entender que sí, el análisis de la personalidad tiene mucha presencia en los juicios, pues, ¿no? Y saberle explicar de una forma asertiva y de una forma clara va a garantizar el descubrimiento probatorio, ¿sí? Y explicaciones científicas validadas. Entonces, la nota es un poco confusa, ¿sí? Sin embargo, hay que tomarla con cautela, ¿sí? El caso es que sí, una persona con un trastorno límite de la personalidad puede hacer un falso alegato por una denuncia de abuso sexual, ¿sí? Pero también es cierto que una persona que sufrió abuso sexual puede tener efectos como consolidar un trastorno límite de la personalidad, específicamente en el caso de las mujeres, que está bien documentado, pues, ¿no? Otros, sí, el trastorno histriónico, el cual son los famosos centros de atención, ¿no? Personas que les agrada ser el centro de atención, las personas que te llegan a hacer pues, ¿cómo le llaman? ¿No? Un teatrito en algún lugar, ¿no? En algún restaurante, en alguna fiesta, ¿sí? En algún evento, ¿sí? Porque son personas muy expresivas, muy locuaces, muy excéntricas y extrovertidas, ¿sí? Y les agrada eso, ser el centro de atención específicamente. Pueden utilizar aspectos físicos extrafalarios, ¿sí? Son personas que caen muy bien a la primera, son muy amables, son muy elocuentes y por lo tanto te pueden caer bien, pero en la medida que le quites la atención, esta persona va a tener situaciones caóticas porque va a hacer cualquier cosa con la finalidad de que sea y acapare tu atención, ¿sí? El narcisista, que también es un tipo de personalidad de las personas que tienen ideas exageradas de sí mismo, es decir, sentimientos de grandeza que sobrepasan lo común, siempre andan buscando que tengan un trato preferencial, deben de tener la mejor mesa en el restaurante, objetos costosos, ¿sí? Siempre tener la razón, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate, una pareja que tenga un trastorno narcisista con una pareja que es histriónica, igual, volvemos a tener ahí dos choques de trenes, ¿no? Mientras él necesita que su ego sea bien alimentado con una chica que pueda ser muy bien físicamente histriónica y que le gusta acaparar atención, le va a estar restando, ¿sí? El ego a las necesidades de esta persona, por ejemplo, ¿no? Y vienen entonces a suscitarse los problemas ahí al respecto, ¿no? Y por último, tenemos aquí a los trastornos de la personalidad del grupo C, ¿sí? Que son las personas que son más ansiosas, ¿sí? O evitativas, por ejemplo, la personalidad evasiva, que son individuos muy sensibles a las críticas y al rechazo de los demás, ¿sí? Esto provoca muchas veces que eviten situaciones, lugares o personas que puedan provocarles esa sensación de rechazo. Entonces, completamente se arraigan, ¿sí? Se alejan, ¿sí? Y también son personas que carecen, por ejemplo, de asertividad, ¿sí? De formas de encarar los problemas. Entonces, si aquí, por ejemplo, ponemos a una mujer que tenga un trastorno histriónico contra un hombre que tiene una personalidad evasiva, pues definitivamente esta persona estará siendo objeto de constantes ataques al no poder encarar los problemas que puedan suscitarse en la pareja, ¿no? Los dependientes o las dependientes, ¿no? También ya creo, como también de los más conocidos y de los que se pueden suscitar muchas veces ante los errores de juicios de las relaciones de pareja, ¿sí? Personas que necesitan de la aprobación o de la compañía, ¿sí? De las personas para poder realizar alguna acción, ¿no? Necesitan estar anclados a la aprobación o a la necesidad de que alguna persona los esté guiando siempre, ¿sí? Es decir, no pueden ser sujetos de su self, o sea, de sí mismos, para poder hacerle frente a los diferentes estresores de la vida. Y esto provoca que indudablemente
puedan existir acciones como de maltrato, de abuso o de negligencia, y que la persona no intente hacer acciones con la finalidad de poder seguir anclado en esta relación de pareja, ¿no? Son individuos que creen sentirse incapaces de cuidarse y tienen poca confianza en sí mismos y en las actividades que desempeñan, ¿sí? Y la personalidad obsesiva compulsiva, que aquí hay que diferenciar entre el trastorno obsesivo compulsivo conductual y la personalidad obsesiva compulsiva. La diferencia es que aquí estamos hablando de personas que son rígidas, que son rutinarias, ¿sí? Que tienen hábitos muy, muy, muy cuadrados. Es decir, no les puedes mover su rutina porque ellos ya tienen muy, muy, muy organizado su forma de ser, ¿no? Son intolerantes al cambio y al perder el control de su vida, ¿sí? Hay una obsesión por ser muy meticulosos, muy precisos, ¿sí? Y este tipo de personalidades llegan a ser caóticas o inflexibles por ello, porque las cosas se tienen que hacer como ellos quieren, en el momento que quieren y de la forma que necesitan que sea, ¿sí? Y esto llega a ser muy caótico en las relaciones de pareja, porque entonces definitivamente una personalidad de este tipo no va ni siquiera a intentar la mediación, ¿no? O sea, son personas que no van a ceder o van a intentar ceder o reconocer sus errores, por ejemplo. Y pues bueno, para ir finalizando esta pequeña presentación, traté de abordar como todos los tipos o trastornos de personalidad que se pueden dar, pero nos faltaría, por supuesto, podernos analizar desde muchas ópticas y desde muchísimas características en particular, ¿no? Pero bueno, quedando en el entendido que el análisis de la personalidad permite entender la génesis de la conducta, ¿sí? A partir del sistema familiar, ¿sí? Que es donde la personalidad va a empezar a tener sus arraigos con la formación del carácter hasta llegar a la consolidación total. Ahí nosotros vamos a poder entender por qué una persona u otra se comporta de esa forma, ¿no? Las familias, sí, tienen un componente hereditario y juegan un papel muy importante, pues los hijos traen toda esta carga genética de los estilos comportamentales de sus figuras parentales, ¿sí? En las relaciones de pareja, conocer e identificar a tiempo sus patrones de conductas van a favorecer a una sana relación y efectivamente a consolidar todo este aspecto de salud mental que tanto se requiere en estos tiempos que han pasado, ¿sí? Pues bueno, hasta ahorita me quedo con esta primera parte. Nos faltaría analizar la segunda, incluso una tercera parte de poder analizar la psicopatología de relaciones familiares entre padres e hijos específicamente y entre hermanos, ¿no? Entonces, yo dejo la opción en disposición de la directora, ¿sí? De SECOFAM y del Poder Judicial para que podamos tener una segunda charla si así lo desean. Pues quedo atento para cualquier duda o pregunta. Hola, Eder. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola a todos. Nuevamente, pues estamos aquí checando si hay alguna pregunta. La verdad es que estuvo pues muy claro, ¿no? Toda la introducción que hiciste de los problemas de pareja, que es muy común para nosotros, que a veces ya lo damos, pues a lo mejor así como muy común, porque justamente es la parte que nosotros atendemos en los centros de convivencia. Entonces, ahorita que estabas justamente repasando los trastornos de personalidad, decíamos, no, pues sí, ¿no? Yo recordaba, no, pues, la familia tal, con estos detalles y estos trastornos pues, que definitivamente es inevitable, es parte de la gente que justamente atendemos y que, bueno, tenemos que estar preparados, informados, todas las personas que nos están observando, que nos están viendo y escuchando, pues que esto ocurre y que obviamente no nos espanta, sino más bien que podamos tener los medios, las herramientas para poder atender a estos problemas en las relaciones de familia. Como dices, me parece muy bien que podamos hacer una segunda parte, Eder. Es muy interesante el tema, ¿no? Que a lo mejor esta parte que hace falta de los hijos y la otra es de los hermanos, ¿no? Me decías de los hermanos. Y bueno, pues estamos aquí en espera, yo estoy en espera porque estoy en el otro dispositivo checando si hay alguna pregunta. No hay ahorita ninguna pregunta, pero pues
esperemos un momentito. ¿Qué te parece? Sí. Y bueno, fíjate que para mí lo del fobbing, ¿no? Fobbing es como un tanto, pues sí, nuevo, yo ya lo había escuchado, pero también he escuchado a algunos usuarios que efectivamente, ¿no? Es la queja, ahora es la queja constante y a lo mejor hasta entre pláticas de amigas, es como la nueva queja entre parejas, ¿no? De no poner como la atención que ellos consideran necesaria para su pareja por estar en el dispositivo. Sí, se volvió caótico el asunto todavía porque tomemos en cuenta que muchas veces ahora en la pandemia el teléfono, la tableta se volvió el instrumento de trabajo. Entonces, ante este requerimiento, pues obviamente, ¿no? Había trabajos que había que sacar a las 8, 9, 10 de la noche, ¿sí? Y que esto podría también tener afectaciones en la relación de pareja, ¿sí? Pero de eso a que vayamos al cine o que vayamos ahorita, no sé, a algún centro y me la pase pegado al celular ignorando a mi pareja, ya es susceptible de análisis. Claro. Y esto ocurre, pues, ¿no? O sea, uno lo ve cuando vas a algún restaurante o a la calle, puedes observarlo muy fácilmente, ¿no? Bueno, pues estaba preguntando desde que terminaste si había alguna pregunta, ¿no? Checando aquí en Facebook Live, pero no hay ninguna pregunta. Acabo de volver a ponerlo. No sé si esperamos otro momentito o quieres concluir con algo como tal. Podemos ir haciendo un cierre, una conclusión final, Eder, y bueno, pues ya si no hay ninguna pregunta hasta el momento, pues ya con eso cerraríamos. Claro, el hecho de poder entender la salud mental en las relaciones de pareja y entender que quizás no es mi culpa que mi pareja desarrolle un trastorno de personalidad, sino que son las diferentes expectativas de vida y los diferentes escenarios que se llegan a suscitar donde alguien empieza a cambiar su mecanismo de entender el actuar o de interactuar con otras personas, puede generar un trastorno de personalidad. Quizás alguna de las preguntas hipotéticas que podemos sacar es si un trastorno de personalidad se cura. No se cura, se aprende a vivir con él, porque entendamos que el trastorno lleva toda una historia de vida, es decir, viene desde edades muy primarias y esta forma de pensar y de actuar se va desarrollando a través de las expectativas de vida. Entonces, el asistir a psicoterapia y en ocasiones incluso atención psiquiátrica va a favorecer para que las personas puedan controlar o disminuir esos errores de juicio que se llegan a dar. El hecho de que la psicopatología pueda ser entendida, ¿sí? Va a permitir que se eviten problemas caóticos, ¿sí? Es decir, que yo entienda por qué mi pareja se puede comportar de esta forma. Ah, pues bueno, es que está atravesando por un trastorno de personalidad y necesita una atención. Tal cual cuando tenemos un problema médico, ¿no? Si tengo un dolor de garganta y me está generando molestias, pues tengo que acudir a atenderme. Esto también pasa con los trastornos de personalidad y va a permitir equilibrar, ¿sí? A la pareja y evitar que estos roces puedan tener complicaciones en los hijos, ¿no? Queda pendiente ese tema que la verdad me gustaría mucho poder dar sobre los efectos de no atender la salud mental en la pareja y las consecuencias que se generan con los hijos. Sí, claro que sí, lo vamos a dar, Eder, con muchísimo gusto. Te volvemos a invitar, ya sabes. Oye, mira, ya tengo algunas preguntas aquí. ¿Hay también la combinación de dos o más trastornos? Pregunta Demian Angelich. De dos o más trastornos psicológicos, ¿verdad? Sí, sí, ese mecanismo se llama comorbilidad. Y es decir, yo puedo tener una categoría diagnóstica bien estable, pero puedo tener un subtipo de personalidad, ¿no? O ir a la par con otro tipo de personalidad. Es decir, puedo tener una personalidad histriónica, pero que pueda ser también de un subtipo narcisista, ¿sí? Eso ya lo tiene que hacer el evaluador o el personal de la salud mental especial, ¿sí? Y aclarar esos puntos en el perfil de personalidad del usuario o del evaluado. Sí, bien. Hay otra pregunta, dice el maestro Mario Herrera. ¿Cómo identificar de manera pronta si el carácter de las niñas, niños y adolescentes puede ser una consecuencia inmediata de la personalidad de alguno o de ambos progenitores? Y en caso de identificarlo en su experiencia, maestro, ¿qué es lo más propicio que debemos hacer atendiendo la responsabilidad inmediata
de cuidar y atender la salud mental, por ejemplo, en los usuarios de los centros de convivencia? ¿Cómo Bueno, identificar de manera pronta si el carácter de las niñas, niños y adolescentes puede ser una consecuencia inmediata de la personalidad? empezamos a observar, sí, el aspecto de las conductas que se están llevando en las diferentes esferas psicosociales del menor, ¿no? Si en la familia está, digamos, el evento donde está codificando el evento traumático, seguramente esa inestabilidad emocional va a salir en otras esferas, es decir, en la escuela, con los amigos, con otros esferas familiares y empezar a observar los cambios conductuales que puedan tener los menores. También podemos encontrar que es un tema muy complejo porque dependerá los estilos de personalidad o los estilos de carácter que estén desarrollando y ver de qué manera están atribuyendo las consecuencias de estos fenómenos caóticos en la pareja. Desde la introversión, que puede ser el cerrarse en el famoso mundo y no querer hacer nada, hasta conductas de agresividad, de impulsividad. Es decir, necesitamos meternos a una evaluación. Más bien tener pues el acceso a la salud mental con profesionales capacitados para poder observar estos cambios conductuales, ¿sí? E intervenir inmediatamente con psicoterapia, ¿no? Definitivamente las evaluaciones con niñas, niños y adolescentes es un tema muy primordial y actualmente ya contamos con protocolos, con registros, con técnicas e instrumentos que nos van a permitir objetivar estos resultados, ¿no? Sin duda alguna, un buen informe con una buena terapia y una buena psicoeducación van a proteger a estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tengo dos preguntas más. ¿Te parece que con esas a lo mejor cerremos? Me dice, ¿Ya? ¿cómo identificar? Lu HS pregunta, ¿cómo identificar cuando la pareja es manipuladora y te hace sentir culpable? Oh, bueno, es primero la persona que está siendo objeto de estas manipulaciones, ¿sí? Entender que algo no está bien, ¿sí? Y poder asistir a un proceso de terapia, manifestar que está sintiendo que ya no es asertivo, que no tiene capacidad para tomar decisión, que está siendo imperativo con la otra persona para que esta persona identifique y se les explique cuáles son estos patrones. Lo más importante será, ¿sí? Que la pareja, ¿sí? Asista a una psicoterapia de pareja o a un taller psicoeducativo para que se identifiquen estos patrones y empezar el tratamiento, ¿no? Mucho para todas las personas que nos estás viendo tiene que ver con la voluntad. Es decir, nadie va a hacer por ti mismo lo que no quieras hacer. Y en el tema de pareja, pues bueno, someter al ejercicio de la atención psicoterapéutica de pareja para poder asistir a esta terapia. Y en caso de que no, por lo menos la persona afectada que empiece a ir para que se le den los recursos de afrontamiento que se necesitan para ello. Hay varias preguntas ahora. Ahora me llovieron las preguntas. ¿Sabes qué pasaba? No las podía ver. Creo que ya las estaban haciendo y a mí no me estaban apareciendo en el... Adelante. Pero bueno, otra. ¿Se puede medir, Demian Vangelis Tejada Pérez, se puede medir qué tan peligrosos son es para los infantes? Bueno, para darle un poco de contexto, es para los infantes si uno o ambos padres tiene estos trastornos, bueno, tiene uno o más trastornos de estos tipos, o sea, que una vez que los padres tienen los trastornos, qué tan peligroso es para los niños, si se puede hacer esa medición. Sí, al momento de que en los estudios psicológicos se reporta que la persona tiene algún trastorno de personalidad o alguna comorbilidad con algún otro trastorno, en las conclusiones se hacen las inferencias de los tipos de conducta que va a manifestar en caso de no recibir atención. Es decir, se concluye y se menciona que esta persona, al tener ese trastorno de personalidad, va a poder cometer estos errores de juicio o va a continuar realizando conductas que pueden ser inflexibles, caóticas, erráticas y favorecer a un clima inestable hacia el menor. Entonces, sugerencias, asistencia a psicoterapia, asistencia a psicoeducación, con la finalidad de que se pueda empezar a contener ese tipo de ataques, ¿no? En los casos legales, pues bueno, el peritaje ya será muy claro y las recomendaciones al juez serán que efectúe cuanto antes este tipo de acciones para evitar que se sigan haciendo ese tipo de maltratos en los menores. Claro. Bien. Bueno, creo que ya nada más cerraríamos con, bueno, esta y otra más. Hay otras dos más. Creo que sí. Creo que le estamos dando prioridad, o sea, estamos abarcando prácticamente todas, ¿eh? Cuando el comportamiento psicopatológico, pregunta el maestro Mario Herrera, cuando el comportamiento psicopatológico de uno de los padres afecta al menor de edad,
¿Será necesario evitar el contacto, o sea, el vínculo paterno o materno-filial con ese progenitor, o se puede atender la situación de manera paralela con el régimen de convivencias a pesar de que genere un perjuicio al menor? Esa es una muy buena pregunta. Esa es muy, muy buena pregunta. Muy buena. Desde mi perspectiva, yo creo que tendrá que ser paralelo. Sin embargo, cuando existan antecedentes de violencia, de negligencia o de situaciones que puedan poner en riesgo al menor, definitivamente tendrá que suspenderse la convivencia, ¿no? Hasta que la persona acredite que ha estado atendiéndose en su salud mental, ¿no? Sin embargo, si en el estudio o en la exploración encontramos que la persona pudiera tener algunas áreas que puedan facilitar la convivencia, siempre será muy importante que el vínculo esté prevaleciendo, porque padre y madre toda la vida, ¿no? La salud mental la tendrá que atender de forma personal, pero en el caso de estar ejerciendo la crianza o la convivencia, definitivamente cuando estén en riesgo los menores, la misma bibliografía dice, hay que suspender, atender y eso. Por ejemplo, yo en mis informes muchas veces coloco eso, que no hay que entender que un trastorno de personalidad resulta ser una enfermedad para toda la vida, sino que la persona necesita atención psicológica para que se pueda equilibrar y posteriormente restituirse hacia el proceso de convivencias y, ¿por qué no? Después quizás algún tipo de guardia y custodia, algún tipo de entrega y regreso en la medida que la persona vaya atendiéndose, ¿no? Pero dependerá mucho el caso. Sí, exactamente, depende mucho porque nosotros también generalmente en el centro sí tratamos de permitir la convivencia, pero a la par estar atendiendo, ¿no? Siempre estar atendiendo a ambos padres, igual a los niños, niñas y adolescentes que puedan estar al mismo tiempo o en los talleres o en la terapia, ¿no? Y tomando muy en cuenta el interés superior de los menores, ¿sí? Ante todo su seguridad y estabilidad, y si el padre continúa haciendo errores de juicios o la madre también, pues definitivamente solicitar la restricción de la convivencia. Así es. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, hay algunas otras, hay muchos saludos, antes hay muchísimos saludos de Oaxaca, de Durango, de Tepic Nayarit, de León, de Quintana Roo. Te mandan muchas felicitaciones y saludos. Y bueno, para finalizar, a lo mejor esta última es, ¿a qué edad podemos identificar en un niño algún trastorno de la personalidad en edad preescolar? O sea, no. A esa edad. Lo que decíamos antes, no aplica un trastorno de personalidad en edades preescolares. En edades preescolares estamos hablando del desarrollo del carácter. Sin embargo, sí podemos empezar a notar que a partir de los 13, 14, 15 años, ya el estilo de personalidad se va a empezar a constituir para que prácticamente a los 18, 19 ya esté bien arraigada la categoría de estilo de personalidad o de trastorno. Es decir, sí hay algunos trastornos como el límite o como el disocial que pueden empezarse a presentar desde los 16, 15 años, pero no podemos terminar o dejar de dejar muy bien claro a todas las psicólogas y psicólogos que en edades infantes no es personalidad, es desarrollo del carácter o rasgos de desarrollo de personalidad, ¿sí? Hasta que ya hay una maduración completa, entonces ya hablamos de un estilo de personalidad o algún trastorno de personalidad que se esté dando. Que sí podemos identificar conductas inadaptativas o conductas inflexibles en el menor que está desarrollando y que es necesario empezar a corregir con reglas, normas, valores y pautas de conducta. La misma persona, Pili, pregunta si estos trastornos son hereditarios. Sí, hay una parte hereditaria, sí, como mencionábamos al principio, vendrá una parte genética arraigada. Si de por sí yo soy paranoide, mi hijo va a traer algunos rasgos temperamentales con respecto a favorecer ser paranoide, pero por eso es que las experiencias de vida van a ir moldeando más la personalidad que incluso la parte genética. Entonces, si yo le empiezo a corregir y le empiezo a someter en un contexto donde no exista el favorecimiento a ser inflexible, caótico, suspicaz, definitivamente va a poder minimizar esos rasgos. Pero también quiero dejar muy en claro que todos en edades adultas tenemos de todos los tipos de rasgos de personalidad. Todos podemos tener en algún momento un rasgo histriónico, un rasgo antisocial, un rasgo esquizotípico, ¿sí? El problema está en que cuando se conjuntan estos rasgos y logran una categoría diagnóstica y se eleva a un trastorno, ahí es donde ya está trastocando la salud mental, ¿no? Pero todos tenemos rasgos de estos tipos de personalidad que vimos, ¿sí?
Muy bien, bueno, pues creo que con esto finalizaríamos. Pues como te decía, los demás son saludos, felicitaciones, ha sido un tema muy interesante para la mayoría de las personas que nos están viendo. Entonces, bueno, pues Eder, si no hay algo más que tú quieras comentar, creo que sería de mi parte, pues sería todo. A lo mejor llegarían extraordinaria charla, nos dice Mario Herrera, Eder y maestra Libby, aplausos. Todos son para ti, mi querido Eder, todos son para ti. De verdad, muchísimas gracias, Eder. Quiero despedirte, el reconocimiento te lo voy a entregar de forma presencial. Estamos aquí, estamos en el mismo edificio, solamente en espacios diferentes para las personas que nos están viendo, entonces te lo voy a entregar de manera personal. Y bueno, pues viene firmado por el jefe, pero además te lo voy a leer. Lo voy a leer de fuera. El Poder Judicial del Estado de Guerrero y el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, así como el Instituto para el Mejoramiento Judicial, otorgan el presente reconocimiento al maestro Eder Orestes Escalante Lira por haber impartido la videoconferencia Psicopatología en las Relaciones Familiares el día miércoles 16 de junio del 2021 y nos firma el magistrado Alberto López Celis, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias, Eder. Gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Como saben, cada semana tenemos una plática y la última de este mes va a ser masculinidad positiva post-COVID-19. ¿Qué tal? La impartirá el maestro Noé Cristino de Jesús y los esperamos para la próxima semana. Por ahí también publicitaremos el cartel en nuestras páginas, en la página de Secofam Guerrero, en la página de Secofam Acapulco. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Eder. Es un placer siempre escucharte y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, saludos a todas y a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.